Tres niñas, solas en la nieve, con nada más que el recuerdo de su madre para darles calor. La mayor, de apenas 10 años, cargaba el peso del mundo sobre sus pequeños hombros, guiando a sus hermanas menores a través de un paisaje blanco e infinito. Cuando encontraron la luz solitaria de una cabaña en la inmensidad de la ventisca, no sabían si encontrarían un monstruo o un milagro. La súplica que la pequeña líder le hizo al hombre que abrió la puerta fue simple, devastadora, y cambiaría el destino de todos ellos para siempre. Esta es una historia sobre cómo el valor de una niña puede descongelar el corazón de un hombre y construir una familia en un único y poderoso instante. Si crees que la verdadera familia es la que nos elige y nos acoge en nuestros momentos más oscuros, deja tu me gusta para honrar todos los hogares que se construyen con amor. Y si estás listo para que tu fe en la humanidad sea restaurada, suscríbete al canal. Su viaje comienza ahora. Para Arturo, el sonido del invierno era el sonido de la soledad. El aullido del viento en las rendijas de la cabaña era un eco del vacío en su propio pecho. Afuera, la nevada caía, un velo blanco e implacable que aislaba su pequeño rancho del resto del mundo, y él lo agradecía. El aislamiento era su compañero, su penitencia. Su vida era una rutina de trabajo solitario, diseñada para agotar el cuerpo y silenciar la mente. Cortaba leña, cuidaba de su poco ganado, preparaba sus comidas para uno. Su cabaña era fuerte, limpia, pero sin alma. Era un refugio, no un hogar. Un hogar, había aprendido de la manera más cruel. Era algo que podía serte arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. 6 años atrás, el sonido de la nevada no era de soledad, sino de miedo. Recordaba ese día con una claridad que el tiempo se negaba a borrar. Su esposa, María, y su hija de 5 años, Ana, habían ido al pueblo a buscar provisiones. La nevada llegó antes, más fuerte de lo previsto. Él las esperó. Caminó de un lado a otro en esa misma cabaña, mirando por la ventana, el corazón como una piedra de hielo en el pecho. Las encontró a la mañana siguiente, a menos de 1,5 kilómetros de casa, la carreta volcada, sus cuerpos abrazados bajo un manto de nieve. El invierno no solo le había traído el silencio, le había traído la culpa de no haber ido con ellas, de no haberlas protegido. Desde entonces, cada copo de nieve era un recordatorio de su fracaso. Esa noche, mientras la tormenta rugía, estaba sentado cerca del fuego, limpiando su rifle, cuando lo oyó. Un sonido. No era el viento, era un sonido débil, casi imperceptible en la puerta principal. Un rasguido, seguido por un golpe suave, tan ligero que casi pensó que lo había imaginado. El instinto de un hombre de monte tomó el control. Agarró el rifle. Nadie estaría afuera en una noche como esa a menos que estuviera desesperado. Y la desesperación, Arturo lo sabía, podía ser peligrosa. Se acercó a la puerta, el corazón latiendo con fuerza, y gritó contra el viento: ¿Quién anda ahí? La única respuesta fue el aullido de la tormenta. Dudó, y entonces lo oyó de nuevo. Un golpe, un poco más fuerte esta vez. Con el rifle en alto, quitó el pesado cerrojo y abrió la puerta apenas una rendija. Lo que vio lo dejó sin aliento. No era un hombre, ni un animal. En el pequeño porche cubierto de nieve había 3 pequeñas figuras acurrucadas para darse calor, sus ropas delgadas e inadecuadas cubiertas de hielo. 3 niñas. La mayor, tal vez de 10 años, sostenía a las 2 más pequeñas, una a cada lado, en un abrazo protector. La visión era tan imposible, tan surrealista, que por un momento pensó que la soledad finalmente lo había vuelto loco, que estaba viendo los fantasmas de su propia pérdida. La niña mayor, al ver la rendija de luz y calor, dio un paso adelante. Sus labios estaban azules, su cuerpo temblaba sin control, pero en sus ojos había una determinación que desafiaba a la tormenta. Ella era la líder, la protectora. Señor, su voz
Era un susurro, casi perdido en el viento. Disculpe la molestia. Estamos perdidas. Arturo abrió más la puerta, la mente aún intentando procesar la escena. ¿Dónde están sus padres?, preguntó, con la voz ronca. La niña miró a las dos más pequeñas, que gemían de frío, y luego de vuelta a él. Y con una sencillez que era más devastadora que cualquier llanto, dijo la verdad. Mamá murió. La fiebre se la llevó hace 2 días en nuestra cabaña. Señaló vagamente hacia el oeste. Esperamos, pero nadie vino. La comida se acabó. Levantó la barbilla, luchando por no llorar. Soy Sofía. Ellas son mis hermanas, Isabel y la pequeña Lía. Su súplica final no fue por sí misma. No sabíamos a dónde ir, señor. Solo vimos su luz. Empujó a sus hermanas un poco hacia adelante. Por favor, ¿puede ayudarlas? Sus palabras, el valor de esa pequeña matriarca de 10 años, hizo añicos la muralla de hielo alrededor del corazón de Arturo. Ya no veía a 3 extrañas. Veía a su propia Ana en esa nevada. Veía a la familia que no pudo salvar. Y supo, con una certeza que lo sacudió hasta el alma, que el destino no le había dado una segunda oportunidad para el luto, sino una segunda oportunidad para la salvación. La vacilación desapareció, reemplazada por una urgencia abrumadora. «Por el amor de Dios, entren», dijo, su voz ahora un trueno de preocupación. Abrió la puerta por completo. «Entren rápido al calor». Las ayudó a entrar, una por una, fuera de la furia de la tormenta y dentro de la seguridad de su casa. La pequeña Lía ya estaba casi inconsciente por el frío. La tomó en sus brazos, el peso de una niña en sus brazos, una sensación que pensó que nunca volvería a sentir, y la llevó directamente a la chimenea, envolviéndola en la cobija más gruesa que tenía. Sofía e Isabel lo siguieron, con los ojos muy abiertos, observando el interior de esa cabaña cálida y segura. Arturo se movió con una velocidad que no había usado en años. Puso más leña en el fuego, calentó agua. Hizo que las niñas se quitaran la ropa mojada y las envolvió en cobijas. Les dio sopa caliente y las observó comer con la voracidad de quien no ha comido en días. Ya no era el viudo solitario, el fantasma de su propio pasado. Esa noche, la tormenta no le había traído más dolor. Le había traído un propósito. 3 propósitos, para ser exactos. Mientras las 3 niñas se quedaban dormidas, exhaustas y seguras, acurrucadas juntas en su propia cama grande cerca del fuego, Arturo se sentó en la mecedora y las observó. La decisión de adoptarlas ni siquiera fue una decisión. Fue un reconocimiento. Su hogar ya no era una tumba, se había convertido en un refugio, y él ya no era un guardián de recuerdos. Era un padre. Arturo se despertó con un sonido que no había oído en 6 años, el sonido de otra respiración en su casa. Por un instante, en la neblina del sueño, pensó que era María, su esposa. La esperanza, un cuchillo afilado, le atravesó el corazón antes de que el recuerdo y la realidad cayeran sobre él como un manto pesado. No era María, eran las niñas. Se levantó de su sillón, donde se había quedado dormido haciendo guardia, el cuerpo rígido y adolorido. La tormenta de nieve afuera había amainado, dando paso a un silencio blanco y cegador. Y en su cama grande, acurrucadas bajo una montaña de cobijas, las 3 hermanas dormían. El rostro de la pequeña Lía estaba sereno, libre del frío. Isabel, la de en medio, tenía el pulgar en la boca, y Sofía, la mayor, incluso dormida, mantenía un brazo protector sobre las otras 2. Verlas, tan frágiles y tan resilientes, llenó a Arturo con una mezcla de terror y una ternura tan abrumadora que apenas podía respirar. Él era un ranchero. Sabía cómo reparar una cerca, cómo predecir el tiempo, cómo lidiar con el ganado, pero no sabía nada sobre cuidar niñas. ¿Qué comían? ¿Qué necesitaban? El pánico, un sentimiento que no había sentido desde la muerte de su familia, comenzó a infiltrarse.
Sus primeros intentos en la cocina fueron un desastre. Él, acostumbrado a una dieta de carne seca, café cargado y pan duro, intentó hacer avena. Terminó con una pasta espesa y quemada en el fondo de la olla. Miró el desastre, sintiéndose un completo inútil. Fue el sonido de un pequeño bostezo lo que lo hizo voltear. Sofía estaba de pie, observándolo desde la puerta de la cocina. Había cautela en sus ojos, pero también una seriedad de adulta. «Señor, se le quemó la avena», dijo, no como una crítica, sino como una simple constatación. «Mi mamá siempre decía que el secreto es moverle sin parar». Y así, en su primera mañana juntos, fue la niña de 10 años quien lo guió. Juntos prepararon una nueva olla de avena, y mientras comían, sentados a la pequeña mesa de madera, se estableció un silencio, ya no el de la soledad de Arturo, sino el de una nueva y extraña unidad formándose. El orden de su vida, antes tan predecible, fue destrozado. La cabaña de una sola habitación, perfecta para un hombre solitario, se convirtió en un caos de pequeñas presencias. Tropezaba con los zapatos improvisados que les había hecho con pedazos de cuero. Encontraba pequeñas piedras y piñas, los tesoros de Lía, en lugares inesperados. La casa, antes una tumba silenciosa, ahora estaba llena del sonido de susurros, de pasos ligeros y a veces del llanto contenido de una de las niñas en medio de la noche. Un sonido que siempre lo hacía sentarse en la oscuridad, con el corazón oprimido por una dolorosa empatía. El problema más inmediato era la ropa. Las prendas de su difunta esposa, María, estaban guardadas en un gran baúl de cedro al pie de su antigua cama. Abrirlo fue como abrir una herida. El olor a lavanda, su olor, subió y lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Con manos temblorosas, sacó los vestidos de lana y algodón, telas que la había visto coser en esa misma habitación. Y con su cuchillo de caza y una aguja tosca, él, el ranchero de manos callosas, pasó las noches cortando y cosiendo, transformando los vestidos de una mujer en los de 3 niñas, un acto de amor y de duelo que lo dejaba exhausto y extrañamente en paz. Pero había una tarea que no podía posponer. La madre de ellas sabía, por la historia de Sofía, que su cuerpo aún estaba en la cabaña abandonada a kilómetros de distancia, al otro lado de la montaña nevada. Se sentó con Sofía, tratándola no como a una niña, sino como la jefa de familia que era. «Sofía», dijo él con voz grave, «necesitamos honrar a tu madre, necesitamos darle un descanso apropiado». La niña lo miró, con los ojos llenos de un dolor que ninguna niña debería conocer. «Quiero enterrarla cerca de nuestra casa», susurró, «donde pueda ver las flores en primavera». Tan pronto como la nevada amainó lo suficiente para que el viaje fuera seguro, partieron, solo ellos dos. Arturo hizo un trineo de carga y tiró de él, mientras Sofía lo guiaba por los senderos que ella y sus hermanas habían recorrido en su desesperación. Fue una peregrinación sombría. Encontraron la cabaña fría y silenciosa, y allí dentro, Arturo, con una infinita delicadeza, ayudó a Sofía a preparar el cuerpo de su madre para el entierro. Cavó la tumba en la pequeña colina que Sofía eligió, la tierra congelada resistiendo cada golpe de su pala. Y allí, en una ceremonia sencilla, con solo ellos dos y el viento como testigos, la enterraron. Arturo vio la fortaleza de esa niña de 10 años que no derramó una lágrima hasta que se arrojó la última palada de tierra, y entonces lloró, y él la abrazó, el gran y torpe ranchero sosteniendo a la pequeña huérfana, 2 soledades consolándose bajo un cielo gris. Ese día, al compartir ese ritual de duelo, se forjó un vínculo inquebrantable entre ellos. La vida, sin embargo, no podía permanecer aislada para siempre. Las provisiones que podían alimentar a un hombre durante un mes apenas duraban 2 semanas para una familia de 4. Arturo necesitaba ir al pueblo y sabía que no podía dejar a las niñas solas.
La llegada de la carreta de Arturo a San Jerónimo, con 3 pequeñas cabezas asomándose por el costado, fue un evento que detuvo al pueblo. La gente salió de sus casas y tiendas para mirar la escena imposible. Arturo, el recluso, el fantasma del valle con 3 niñas. Los murmullos comenzaron de inmediato. El enfrentamiento que temía ocurrió en la tienda de abarrotes. La señora Gable, la esposa del reverendo, una mujer que se consideraba la brújula moral del pueblo, se les acercó, con el rostro como una máscara de piadosa preocupación. «Arturo», dijo, con la voz alta para que todos oyeran, «¿qué significa esto? ¿De quién son estas niñas?» «Son mías», respondió Arturo, la voz baja, pero firme. «Mi responsabilidad». «¿Su responsabilidad?», dijo ella, incrédula. «¿Un hombre soltero viviendo solo en esas montañas con 3 niñas huérfanas? Eso no es decente, Arturo. No es apropiado. Las niñas necesitan un ambiente familiar adecuado, una mano femenina. Deben ser enviadas al orfanato de la capital. Es lo correcto». La sugerencia de arrancar a las niñas del único hogar seguro que habían encontrado y enviarlas a la frialdad de una institución encendió una furia en Arturo. El hombre que se había doblegado ante el luto durante 6 años, que había evitado al mundo, encontró su voz. Se enderezó y su presencia, la de un hombre grande y fuerte acostumbrado a la dureza de la vida, pareció llenar toda la tienda. Miró a la señora Gable, no con ira, sino con una autoridad fría y absoluta. Estas niñas perdieron a su madre por la fiebre y a su padre por el trabajo duro, dijo, su voz resonando en el silencio de la tienda. No van a perder el único hogar que les queda por la idea que usted tiene de lo que es decente. Dio un paso adelante y la señora Gable retrocedió instintivamente. Ahora son mías, mi familia, mi responsabilidad. Y le doy mi palabra a cualquiera en este pueblo que piense lo contrario. Cualquiera que intente quitármelas tendrá que pasar sobre mi cadáver para hacerlo. Su declaración, tan pública, tan feroz, tan definitiva, dejó a todos en silencio. Ya no era Arturo, el viudo afligido. Era Arturo, el padre, un león defendiendo a sus cachorras. Tomó la mano de Sofía y de Isabel y con Lía en su otro brazo se dio la vuelta y salió de la tienda, dejando atrás un pueblo atónito. Acababa de declararle la guerra al mundo en nombre de su nueva e inesperada familia. El viaje de vuelta del pueblo se hizo en un silencio diferente. La declaración de Arturo en la tienda había trazado una línea en la arena, no solo entre él y el pueblo, sino dentro de su propia pequeña e improvisada familia. Al llegar al rancho, las 3 niñas lo miraban de una manera nueva. El miedo y la incertidumbre habían sido reemplazados por una confianza y una admiración que eran casi abrumadoras. Ya no era solo el hombre que las había rescatado de una tormenta. Era el hombre que las había reclamado ante el mundo. Era su padre. Y el peso y la maravilla de esa nueva realidad comenzaron a asentarse sobre sus anchos hombros. La oposición del pueblo los unió, transformando la pequeña cabaña en una fortaleza contra el mundo. Se convirtieron en un clan de 4, una isla de solidaridad. Las estaciones cambiaron del final del invierno a la explosión de vida de la primavera, y con ellas, el rancho y sus habitantes florecieron. Arturo, que durante años solo había mantenido la tierra en funcionamiento, ahora trabajaba con un nuevo vigor. Ya no era solo trabajo, era la construcción de un legado para sus hijas. Se convirtió en su maestro. Le enseñó a Sofía, la mayor y más seria, a disparar un rifle pequeño, no para la violencia, sino para la caza, para la provisión. Le enseñó a Isabel, la soñadora, a tallar pequeños animales en trozos de madera, descubriendo en ella un talento artístico que le recordaba a sí mismo de niño. Y la pequeña Lía, su sombra constante, aprendió a plantar semillas en el pequeño huerto, sus manitas en la tierra junto a las de él, y a cambio ellas lo sanaban.
Llenaron el silencio aplastante de su casa con el sonido de sus voces, con sus preguntas interminables, con sus pequeñas discusiones y cada vez más con sus risas. La risa de Lía, en particular, un sonido de pura y cristalina alegría, era como un bálsamo para las cicatrices de su alma. Se encontraba a sí mismo deteniendo el trabajo solo para escucharla. Lenta, dolorosamente, la casa de Arturo se estaba convirtiendo de nuevo en un hogar, pero había una parte de su corazón y una parte de su casa que permanecía cerrada con llave, un santuario de dolor que ni siquiera la luz de la presencia de las niñas podía penetrar. Era el cuarto de su hija, Ana. La puerta, al final del pequeño pasillo, permanecía siempre cerrada. Las niñas sabían, por un instinto infantil, que ese era un lugar prohibido, un territorio de tristeza que no debían explorar. El pasado, sin embargo, tiene su propia manera de exigir ser confrontado. Una tarde de verano, mientras se formaba una rara tormenta, las niñas jugaban a las escondidas dentro de la cabaña. La pequeña Lía, en su búsqueda de un escondite perfecto, corrió por el pasillo y, sin pensar, empujó la puerta que siempre había estado cerrada. El viejo cerrojo de madera, debilitado por el tiempo y la falta de uso, cedió con un chasquido. La puerta se abrió. Lía entró en la habitación silenciosa y polvorienta. Momentos después, Sofía, al encontrarla, gritó: «¡Te encontré! ¡No puedes esconderte ahí!». Arturo, que estaba en el porche observando la lluvia, escuchó el grito y el sonido de la puerta abriéndose. Su corazón se heló. Entró corriendo a la casa, el pánico apoderándose de él. Llegó al pasillo y vio la escena que era su peor pesadilla y su más profunda añoranza. La puerta del cuarto de Ana estaba abierta, y allí dentro, bañada por la luz grisácea que entraba por la ventana, estaba la pequeña Lía. Había encontrado la casa de muñecas que él le había construido a Ana y estaba sentada en el suelo, jugando con las pequeñas muñecas de madera, con la cabeza inclinada, tarareando la misma melodía suave que su madre, María, solía cantar. La visión de una niña viva, jugando con los juguetes de su hija muerta, en esa habitación que había sido congelada en el tiempo, fue como un golpe en el pecho de Arturo. El dolor que había mantenido represado durante 6 largos años se rompió con una fuerza abrumadora. Soltó un sonido, un gemido ronco y agonizante, y corrió hacia la habitación. No le gritó a Lía, no estaba enojado, estaba simplemente roto. Le arrebató la muñeca de las manos a la niña, no con violencia, sino con la desesperación de un hombre que intenta salvar un tesoro de un incendio. Cayó de rodillas, sosteniendo la pequeña muñeca contra su pecho, y los sollozos que había contenido durante tanto tiempo finalmente lo abrumaron, sacudiendo su cuerpo grande y fuerte. Sofía e Isabel, que habían seguido la conmoción, se detuvieron en la puerta, con los rostros pálidos de miedo y confusión. Nunca habían visto a ese hombre, su roca, su protector, en tal estado de desolación. Fue Sofía, la pequeña matriarca, quien encontró el valor. Se acercó lentamente a Arturo, que todavía estaba de rodillas, llorando. Le tocó el hombro. «Señor Arturo», susurró con la voz temblorosa. ¿De quién es este cuarto?» Su simple pregunta, llena de una necesidad de entender su dolor, fue la llave que abrió la última puerta de su corazón. Levantando el rostro manchado de lágrimas, finalmente compartió su secreto. «Era de ella», dijo con la voz rota. «Era de mi hija, Ana». Y allí, sentado en el suelo de la habitación de su hija muerta, rodeado de sus nuevas hijas vivas, les contó la historia. Les contó sobre María, su esposa, y sobre el amor que compartían. Les contó sobre la pequeña Ana, sobre el brillo en sus ojos, sobre cómo amaba esa casa de muñecas. Y luego les contó sobre la nevada, sobre la espera, sobre encontrarlas y sobre la culpa que lo consumía todos los días.
la culpa de un hombre que no pudo proteger a su familia de la furia del invierno. Las niñas escucharon en silencio, no con la curiosidad asustada de unas niñas, sino con la empatía solemne de quienes también conocían el luto. Cuando terminó, un silencio se instaló en la habitación, llenado solo por sus sollozos. Entonces, la pequeña Lía, que no entendía las palabras, pero entendía el lenguaje universal del dolor, se acercó, le quitó la muñeca de la mano y con una seriedad de adulta, la volvió a colocar en la casa de muñecas. Luego se dio la vuelta y con sus manitas rodeó el cuello de Arturo en un abrazo. Sofía e Isabel se unieron a ella, formando un pequeño círculo de consuelo alrededor del hombre que era el centro de su mundo. «Nosotras también extrañamos a nuestra mamá», susurró Sofía cerca de su oído, «todos los días». En ese abrazo, al compartir ese dolor, su familia fue verdaderamente bautizada. Él ya no era solo su salvador, y ellas ya no eran solo sus protegidas. Eran un padre y 3 hijas, unidos no solo por la vida, sino por la muerte. Y Arturo se dio cuenta, con una claridad que lo purificaba, que había mantenido esa habitación cerrada para proteger el recuerdo de Ana, pero lo que realmente estaba haciendo era aprisionarse a sí mismo. Y fueron esas 3 huérfanas quienes, al abrir la puerta, finalmente le dieron la llave de su propia libertad. Interrumpimos rápidamente. Si tu corazón está con ellos, que sepas que publicamos dramas emocionantes como este cada semana. Para no perderte ninguna historia, haz clic ahora en el botón de suscribirte. Bien, volvamos a la acción. La confesión de Arturo en el cuarto de su difunta hija, Ana, fue como el romper de una fiebre. El dolor y la culpa que lo habían consumido durante 6 años, una vez expuestos a la luz de la empatía de sus nuevas hijas, perdieron su poder venenoso. La casa, antes un santuario de luto, se convirtió en un lugar de sanación mutua. La puerta del cuarto de Ana no se volvió a cerrar. Poco a poco, con una reverencia que las niñas parecían comprender instintivamente, la habitación se fue transformando. Dejó de ser un memorial polvoriento para convertirse en un espacio de juego, donde las muñecas de Ana ahora eran amadas por Lía y las paredes que antes solo conocían el silencio, ahora resonaban con el sonido de nuevas risas. Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de Arturo desde la muerte de María. La primavera llegó, y con ella una explosión de energía y propósito. Él y las niñas trabajaron juntos en el rancho, transformándolo. Les enseñó a sembrar, a cuidar de los animales, a reconocer las señales de la tierra, y ellas le enseñaron a reír de nuevo. Veía la seriedad de Sofía suavizarse en una sonrisa orgullosa cuando dominaba una nueva tarea. Veía la timidez de Isabel florecer en una creatividad tranquila, mientras decoraba la cabaña con flores y dibujos. Y veía la alegría pura de Lía en cada pequeño descubrimiento. Ya no era un hombre solitario, era un padre cansado, torpe, pero ferozmente dedicado. Con la llegada del buen tiempo, su aislamiento ya no podía mantenerse. Necesitaban provisiones, semillas, tela para vestidos nuevos. El viaje al pueblo, que antes había sido una confrontación, ahora era una necesidad. Y Arturo decidió que no se esconderían más. Bajaron juntos la montaña los 4 en la vieja carreta. La recepción en San Jerónimo fue dividida. Algunos de los rancheros y sus esposas, hombres y mujeres que conocían la dureza de la vida y la profundidad del luto, los saludaban con respetuosos asentimientos de cabeza. Veían el cambio en Arturo, veían los saludables y felices que parecían las niñas, y entendían que una especie de milagro había ocurrido en esa montaña. Pero otros, la facción más respetable del pueblo, liderada por la esposa del reverendo, la señora Gable, los miraban con un juicio frío. Veían una anomalía, una afrenta al orden natural de las cosas. Un hombre soltero, 3 niñas,
sin la supervisión de una mujer, sin la guía de la iglesia. Para ellos era una situación peligrosa, pecaminosa. La señora Gable no era una mujer que se conformara con la desaprobación silenciosa. Se veía a sí misma como la guardiana de la moralidad del pueblo. Y en su mente estrecha pero decidida, estaba en una cruzada para salvar a esas 3 pobres huérfanas de la influencia de un hombre solitario y en duelo, a quien consideraba inestable e inadecuado. Mientras Arturo y las niñas estaban en el pueblo, ella los observaba, y lo que veía solo fortalecía su convicción. Veía a Arturo comprar no solo harina y frijoles, sino también listones de colores para el cabello de las niñas. Lo veía reír de un chiste que la pequeña Lía le había contado. Ella no veía a un padre. Veía a un hombre encariñándose de forma impropia con niñas que no eran suyas. Esa misma semana actuó. Escribió una larga y detallada carta al juez de distrito del territorio, un hombre conocido por su piedad severa y su creencia en la santidad de las instituciones. En la carta, la señora Gable pintó un cuadro alarmante. 3 huérfanas inocentes viviendo aisladas con un hombre soltero y huraño, sin educación formal, sin instrucción religiosa y sin la presencia de una figura materna. Imploraba al juez que interviniera en nombre de la decencia y el bienestar de las niñas y que las retirara de esa situación peligrosa y las colocara en el seguro y cristiano orfanato territorial. La respuesta del mundo oficial llegó un mes después, en la forma del sheriff del pueblo cabalgando hasta el rancho. No vino con una comitiva, sino solo, con el rostro sombrío e incómodo. «Arturo», dijo el sheriff, desmontando, «no vengo aquí como tu vecino, vengo como la ley». Le entregó a Arturo un documento oficial con un sello. La señora Gable y otros ciudadanos han presentado una petición formal. El juez Thatcher ha fijado una audiencia de custodia. En un mes, en el pueblo. Debes presentarte con las niñas. Arturo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies mientras leía el documento. Las palabras eran frías, legales y aterradoras. La audiencia determinaría su idoneidad como guardián. El documento dejaba claro que la corte consideraría el ambiente de un orfanato autorizado como la opción preferible y más adecuada. La ley estaba en su contra. El sistema estaba en su contra. El mundo venía a llevarse a sus hijas. Intentó ocultar la noticia a las niñas, pero Sofía, con sus 10 años y su alma de 80, supo que algo andaba terriblemente mal. Lo confrontó esa noche, mientras él miraba el fuego, el papel de la citación arrugado en su mano. «Es la mujer del pueblo, ¿verdad?», preguntó ella en voz baja. «La que no nos quiere llevarnos». Arturo, derrotado, no pudo mentir. Asintió. Esperaba que llorara, que tuviera miedo. En cambio, el rostro de la niña se transformó en una máscara de furia protectora, que era un espejo de la suya. «No», dijo ella, la voz vibrando de intensidad. «No puede. Esta es nuestra casa ahora. Y usted es nuestro papá». Se acercó a él y en un gesto de una fuerza que lo sorprendió, tomó su mano grande y callosa. «No vamos a dejar que nos lleven. Vamos a pelear con ellos, todos nosotros». Su fe inquebrantable, la forma en que lo llamó papá con tanta certeza, fue la chispa que reavivó el fuego en el corazón de Arturo. La desesperación dio paso a una determinación sombría. Miró a Sofía y a Isabel y Lía que se habían acercado, y no vio a 3 víctimas que proteger, sino a 3 soldados de su pequeño ejército. «Sí», dijo, con la voz ronca de emoción, apretando la mano de Sofía. «Vamos a pelear». No tenía dinero para abogados caros. No tenía una esposa que presentara al juez como prueba de un hogar adecuado. No tenía el apoyo de la iglesia ni de la sociedad. Pero tenía algo más fuerte. Tenía la verdad. Y tenía el amor feroz de 3 niñas que ya habían perdido un mundo y que se negaban con todas sus fuerzas a perder otro.
Irían a ese tribunal y lucharían por su familia, juntos. El mes previo a la audiencia fue el más largo de la vida de Arturo. La amenaza de perder a las niñas era una nube oscura y constante sobre el rancho, robando la alegría que acababan de encontrar. Arturo apenas dormía. Pasaba las noches en vela, sentado a la mesa de la cocina, ensayando en su mente las palabras que le diría al juez. ¿Cómo podría él, un ranchero rudo y sin educación, convencer a un hombre de leyes de que su corazón era un lugar más seguro para 3 niñas que las paredes aprobadas por el Estado de un orfanato? Se sentía como un hombre tratando de detener una avalancha con sus propias manos. El pueblo de San Jerónimo seguía siendo un campo de batalla de opiniones divididas. La señora Gable y sus seguidoras veían la inminente audiencia como una victoria de la decencia, la corrección de un error moral. Preparaban sus testimonios, convencidas de que actuaban en el mejor interés de las niñas. Pero otros en el pueblo comenzaron a manifestarse en apoyo de Arturo. El médico del pueblo, el doctor Adams, visitó el rancho una noche. «Lo que has hecho por esas niñas, Arturo, es lo más cristiano que he visto en este pueblo en años», dijo. «Si necesitas a alguien que hable de tu carácter, allí estaré». Un ranchero vecino, un hombre que rara vez había hablado con Arturo en el pasado, apareció un día con un saco de papas y una torpe oferta de apoyo. La bondad silenciosa de estos pocos aliados fue un pequeño bálsamo para la ansiedad de Arturo. Sin embargo, su mayor fuente de fortaleza provenía de las propias niñas. Parecían sentir su angustia y se unieron a su alrededor como una pequeña guardia pretoriana. Sofía, con su seriedad de adulta, asumió más responsabilidades en el rancho como para demostrarle al mundo lo capaces que eran como unidad. Isabel le traía dibujos de su familia, siempre con la figura grande y sonriente de Arturo en el centro. Y la pequeña Lía, con su intuición infantil, parecía saber cuándo la tristeza lo abrumaba y simplemente se subía a su regazo y le daba un fuerte abrazo. La determinación de ellas de permanecer juntas, de luchar por él, era el combustible que lo mantenía en pie. El día de la audiencia llegó, frío y gris. La iglesia del pueblo había sido transformada en un tribunal improvisado y estaba abarrotada. El juez de distrito, el honorable Thaddeus Thatcher, era un hombre imponente, de cabello blanco y un rostro que parecía tallado en granito. Presidía la sala con una autoridad que no dejaba lugar a sentimentalismos. A un lado se sentaba la señora Gable, el reverendo y su abogado. Al otro, Arturo se sentaba solo en un banco de madera, con Sofía, Isabel y Lía a su lado, las 3 con vestidos remendados pero impecablemente limpios. El proceso comenzó y la parte acusadora, representada por el abogado de la señora Gable, pintó un cuadro sombrío. Llamó a testigos que hablaron del aislamiento de Arturo, de su comportamiento extraño tras la muerte de su esposa. La propia señora Gable subió al estrado y, con una convicción apasionada, habló de los peligros de que 3 niñas crecieran sin la guía de una madre, sin instrucción religiosa formal, en la casa de un hombre soltero que era, a todos los efectos, un extraño. No sonaba maliciosa, sonaba preocupada, lo que hacía su testimonio aún más devastador. Cuando llegó el turno de Arturo, caminó hacia el estrado de los testigos, con el corazón martilleando contra sus costillas. No tenía abogado, solo tenía su verdad. El fiscal lo interrogó, tratando de acorralarlo con preguntas sobre su capacidad para atender las necesidades femeninas, sobre su falta de asistencia a la iglesia, sobre su estabilidad emocional. Pero cuando llegó el momento de que Arturo hablara por sí mismo, no se dirigió al abogado. Se volvió y habló directamente con el juez Thatcher. No intentó usar palabras difíciles ni argumentos legales. Habló como un ranchero, como un padre. «Señoría»,
comenzó la voz ronca pero firme. No soy un hombre instruido. No conozco las leyes. Conozco la tierra, el trabajo y el dolor. Le contó al juez sobre la nevada, sobre el golpe en la puerta, sobre encontrar a las 3 niñas medio congeladas en su porche, y luego le contó sobre su propia familia, sobre María y Ana, sobre la culpa que lo había atormentado durante 6 años. Yo no estaba buscando una familia, señoría. Creía que mi vida se había acabado. Miró a las 3 niñas en su banco. Pero entonces llegaron ellas, y no solo llenaron el silencio de mi casa, llenaron el silencio de mi alma. Se volvió hacia el juez, con los ojos llenos de una sinceridad cruda. No puedo darles el lujo de una casa en el pueblo. No puedo enseñarles los buenos modales para los tés de las señoras. Lo que puedo darles es un techo que no gotea, comida en la mesa y la certeza de que nunca más estarán solas o desprotegidas. Puedo darles un padre. Es todo lo que tengo para ofrecer. Un silencio conmovido se instaló en la sala. El juez Thatcher lo observaba, su expresión de granito suavizada por un instante. Pero seguía siendo un hombre de ley. Sus palabras son conmovedoras, señor. Pero el bienestar de las niñas... ¿Señoría?, interrumpió una voz pequeña pero clara. Todos se volvieron. Sofía, la niña de 10 años, estaba de pie. Con su permiso, me gustaría hablar. El juez, sorprendido por la audacia de la niña, dudó un momento y luego asintió. Acérquese, niña. Sofía caminó hacia el estrado. Sus pies apenas tocaban el suelo, pero cuando habló, su voz era la de un alma vieja. A la señora Gable le preocupa que no tengamos una madre, dijo mirando al juez. Eso es verdad, y extrañamos a nuestra mamá todos los días. Luego se volvió y miró a la señora Gable. Pero usted se equivoca cuando dice que no tenemos una familia. Sí la tenemos. Contó su propia historia, sobre la enfermedad de su madre, sobre sus últimos días, sobre el miedo y el frío. Y luego habló de Arturo. Él nos acogió de la tormenta, dijo. Cortó los vestidos de su propia esposa muerta para vestirnos. Cocinó para nosotras, aunque se le quemó la avena. Una pequeña sonrisa asomó a sus labios, y algunas personas en la multitud sonrieron con ella. Nos llevó de vuelta a nuestra antigua cabaña y, con sus propias manos, cavó la tumba de nuestra madre para que pudiéramos despedirnos bien. Él llora cuando piensa en su propia hijita, Ana, y nos enseña a ser fuertes. Se volvió hacia el juez, con los ojos brillantes de una convicción feroz. El señor Arturo no es solo un hombre que nos dio un techo, es el hombre que se sienta con nosotras cuando tenemos pesadillas. Es el hombre que nos enseña a ser valientes. Nos dio su hogar, nos dio su corazón. Respiró hondo. Él es nuestro papá. La última frase, dicha con una sencillez y una verdad tan absolutas, rompió la columna vertebral de la acusación. Se oyó un sollozo en la parte de atrás de la sala. El doctor Adams se secaba los ojos. El rostro de la señora Gable estaba pálido. El juez Thatcher miró a la niña en el estrado y luego al rudo ranchero cuyos hombros temblaban silenciosamente. Se aclaró la garganta, la voz embargada por primera vez en su larga carrera. La ley, dijo, su voz resonando en la iglesia silenciosa, fue creada para servir a la humanidad, y no al revés. En mis 30 años en este estrado, nunca he oído un testimonio tan poderoso sobre el verdadero significado de un hogar. Miró directamente a Arturo. Señor, puede que no tenga la riqueza o la posición que otros consideran adecuadas, pero posee una riqueza de carácter que muchos en esta sala harían bien en imitar. Usted no es solo un guardián adecuado, es un padre ejemplar. Golpeó el mazo con una fuerza que hizo que todos se sobresaltaran. Petición denegada. La custodia legal y permanente de las menores Sofía, Isabel y Lía se le concede a su padre, el señor Arturo. Caso cerrado. La sala estalló en aplausos.
Arturo corrió hacia el estrado y envolvió a Sofía en un abrazo, las otras dos niñas uniéndose a ellos, formando un pequeño nudo de amor y alivio. Se habían enfrentado al mundo y con la verdad de una niña como su única arma, habían vencido. La salida de la iglesia fue como un desfile de victoria. La gente de San Jerónimo, que había entrado como un jurado para juzgar, salió como testigo de un milagro. Se agolparon alrededor de Arturo y las niñas, ya no con miradas de sospecha, sino con un respeto admirado. Manos que antes se cerraban enjuiciando, ahora se extendían para estrechar la de Arturo. La señora Gable, la esposa del reverendo, se acercó, con el rostro humilde y los ojos llorosos. «Estaba equivocada, Arturo», dijo, la voz baja pero sincera. «Lo que usted ha hecho es la obra de un buen hombre. Que Dios bendiga a su familia». Fue la absolución de la comunidad, la aceptación final. El viaje de vuelta al rancho fue el más feliz de sus vidas. La carreta, que antes había llevado el peso de la incertidumbre, ahora parecía ligera, flotando sobre una nube de alivio y alegría. Las niñas cantaban, y por primera vez Arturo se unió a ellas, su voz grave y torpe mezclándose con las suyas en una armonía imperfecta, pero llena de amor. Al llegar al rancho, la cabaña ya no les pareció un refugio aislado. Parecía el centro del universo. Habían defendido su hogar y habían ganado. 10 años después. 10 años transformaron el valle y a la familia que lo habitaba. El rancho de Arturo prosperó, no en tamaño, sino en vida. El pequeño campo de maíz se había convertido en una plantación robusta, el huerto de hierbas en una fuente de remedios y especias para todo el vecindario, y el pequeño rebaño de ovejas en una fuente de lana que las hábiles manos de sus hijas transformaban en cálidas cobijas. Las niñas ya no eran niñas, eran mujeres. Sofía, a los 20 años, se había convertido en el pilar de la casa. Con la seriedad de su padre adoptivo y una inteligencia aguda, administraba las finanzas del rancho con una competencia que dejaba a Arturo maravillado. Isabel, a los 18, era la artista, el alma de la casa. Sus tallas en madera adornaban cada estante, y sus pinturas del paisaje del valle capturaban la belleza que Arturo, antes, era demasiado ciego para ver. Y Lía, la pequeña, ahora con 15 años, era la personificación de la alegría, una joven de espíritu libre, con un amor por los animales y una risa que era la música constante de la casa. Y Arturo era un hombre renacido. El fantasma del luto que rondaba la cabaña había desaparecido por completo, reemplazado por un patriarca de cabellos grises cuyo rostro era un mapa de líneas de sonrisa. Les había enseñado a sus hijas todo lo que sabía sobre la tierra y la supervivencia. Y ellas, a cambio, le habían enseñado a vivir de nuevo. Era simplemente un padre feliz y orgulloso. La prueba final y más hermosa de su paternidad llegó con el susurro de las hojas de otoño. Un joven ranchero del valle vecino, un muchacho honesto y trabajador llamado Tomás, comenzó a visitar el rancho los domingos. No venía a hablar con Arturo sobre ganado, venía a ver a Sofía. Él los observaba desde su porche, el corazón una mezcla de orgullo y una melancolía protectora. Veía el respeto en los ojos del joven, la forma en que escuchaba las opiniones de Sofía sobre la rotación de cultivos con genuino interés. Y veía el brillo en los ojos de su hija mayor, un brillo de un amor naciente. Una tarde, Tomás, con el sombrero en las manos y el rostro serio, se acercó a Arturo. «Señor», dijo con voz firme, «vengo con el mayor de los respetos. Me gustaría pedirle su permiso para pretender a su hija, Sofía». El Arturo de años atrás, el hombre roto por la pérdida, quizás habría reaccionado con posesividad, con el miedo de perder a alguien más que amaba. Pero el Arturo que era ahora, el padre que había aprendido que el amor no es posesión, sino liberación, sonrió.
Puso una mano en el hombro del joven. Eso, mi muchacho, no es decisión mía, dijo. Mi hija es una mujer fuerte e inteligente. Ella toma sus propias decisiones. No necesitas mi permiso, necesitas ganarte su respeto y su corazón. Fue el mayor regalo que pudo darle a Sofía, la libertad de elegir su propio futuro. La escena final transcurre varios años después. Es un domingo y la mesa afuera de la cabaña, ahora ampliada, está llena. Sofía y Tomás, casados, están allí con su primer hijo, un niñito de 2 años que lleva el nombre de Arturo. Isabel está comprometida con el hijo del médico del pueblo. Y Lía está siendo cortejada por un joven y tímido peón del rancho. La casa está llena de vida, de conversaciones, de futuras generaciones. Arturo, ahora un abuelo, está sentado en su mecedora, con su nieto en el regazo, dormitando bajo el calor del sol de la tarde. Sofía se acerca y se sienta en los escalones a sus pies. «Gracias, papá», dice ella con voz suave, mirando la escena de su familia próspera y feliz. «Por todo, por habernos acogido de esa tormenta hace tantos años». Arturo mira al nieto dormido en sus brazos, un milagro de continuidad, y luego a su hija, ahora una madre fuerte y amorosa. El recuerdo de esa noche de nevada, antes una fuente de dolor, ahora era la fuente de toda su alegría. «No», dice él, con la voz embargada por la emoción, «soy yo quien te da las gracias». Mira a su hija, el amor de toda una vida en sus ojos. «Ustedes tres, ustedes fueron las que me acogieron a mí, la verdadera tormenta estaba dentro de mí». Sonríe, una sonrisa de pura y absoluta paz. Mi vida, mi verdadera vida, apenas comenzó el día que tocaron a mi puerta. Y en la luz dorada de la tarde, rodeado por el sonido de las risas de su familia, el ranchero solitario que una vez fue solo el guardián de una tumba, ahora era el patriarca de un legado. Un legado construido no con sangre, sino con una elección, con un acto de compasión en una noche de invierno que, milagrosamente, había traído la primavera al resto de su vida. A continuación, tenemos 2 historias increíbles esperándote. Simplemente haz clic en una de las imágenes que aparecen en la pantalla para comenzar el próximo viaje.